En la Reina Valera aparece un subtítulo que dice El Cordero de Dios. Y dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sería bueno entender, hermanos, porque dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y para eso nosotros necesitamos remontarnos en el Antiguo Testamento. Sabemos que Moisés fue llamado a libertar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sabemos que el Señor ya hablado a Faraón diciéndole que dejara ir al pueblo para que le sirviera. Faraón se resiste y empezamos a ver una serie, como una crisis, ¿no? Una crisis donde Dios empieza a atacar todo lo que era de gran valor para este imperio: el agua, los animales. Empiezan a venir una serie de circunstancias que empiezan a afligir al pueblo de Egipto, porque no quería dejar ir al pueblo de Israel. Empieza a haber una serie de crisis: no había agua, los alimentos, empiezan a morir los primogénitos, y vemos que el juicio de Dios, esa palabra juicio en algunas traducciones se muestra como crisis, es esa crisis que vino a ese pueblo, y ciertamente era esa crisis en la que también estábamos nosotros. Ahora Dios da una ordenanza y dice: van a preparar un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero que debe tener máximo 1 año de edad, un cordero que esté sano, un cordero para que lo ofrezcan en sus casas y tomen la sangre de ese cordero y la roceen sobre las puertas, digámoslo así. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando pasara el juicio de Dios o el ángel de la muerte, allí se saltara esa casa y siguiera el juicio en las casas de los egipcios. Y decía que tenían que comer ese cordero ceñidos, decía que tenían que comer ese cordero también con hierbas amargas. Y esto iba a ser un recordatorio, hermanos, para que cuando más adelante se estableciera como una fiesta y los hijos preguntaran: ¿y esto a qué se debe? Porque se dice que en la costumbre, cuando se celebraba la Pascua, el hijo menor le decía al padre, o le pregunta al padre como: ¿y por qué celebramos esto? Y el padre empieza a hacer memoria y a decirle: esto significa que éramos un pueblo esclavo, que éramos un pueblo que estábamos bajo opresión, y Dios nos libertó por medio de este cordero. Ahora sigue transcurriendo el tiempo y vemos que se tenían que seguir haciendo sacrificio tras sacrificio. Y aquí Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque verdaderamente este Cordero debía ser sacrificado una vez y para siempre. No tenían que seguirse haciendo más sacrificios. Solamente este sacrificio podría cubrir todos los pecados de la humanidad. Gracias al Señor por esto. Y ahora nosotros podemos disfrutar de ese sacrificio, de ese Cordero que quita el pecado del mundo. Hemos salido de la esclavitud. Somos un pueblo redimido. Estábamos en crisis. No sabía qué iba a pasar con nuestra vida. Estábamos en unos momentos donde no hallábamos salida, donde sentíamos que todo había llegado a un fin. Pero he aquí el Cordero de Dios apareció frente a nosotros para darnos vida eterna, para redimirnos desde nuestros pecados, para salvarnos. He aquí, bendito el Cordero. Cantábamos esa canción que decía: el único Cordero que pudo vencer, ese es Cristo. Cristo era el único que podía vencer, hermanos. No era un cordero año tras año en las fiestas, no, era Cristo. Y ahora, mis hermanos, nosotros nos gozamos de eso. Mientras en un lado del Mar Rojo, cuando venía el pueblo de Egipto persiguiendo al pueblo de Israel,
se hundía la soberbia y al otro lado del Mar Rojo había alabanza para el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios por eso, porque hoy podemos alabar al Señor, porque hoy celebramos a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, aquel que nos ha dado vida eterna, mis hermanos, y ahora aquel que nos dice: van a comer pan sin levadura, pan sin corrupción. Ese es Cristo. Por eso este pan es bendito, hermanos. Por esto ese pan es santo, porque es Cristo. ¿Y ahora qué? Ahora podemos acercarnos a la mesa confiadamente, con nuestros labios llenos de alabanza, mis hermanos, glorificando a Cristo por lo que ha hecho, por lo que sigue haciendo. Y también decía que en esa Pascua debían de ceñirse. El ceñirse era ese cinturón para que estuviéramos listos en el momento que tenían que salir y huir. Y así nosotros también debemos estar listos, hermanos, esperando el retorno de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que recordamos hoy, mis hermanos, que Él regresará por su pueblo. Y el Señor no miente, mis hermanos, amén. Yo los invito, mis hermanos, a que oremos y después nos dispongamos a venir a la mesa confiadamente, con alabanza y recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Señor Jesús, a ti te queremos agradecer. Tú eres el Alfa y el Omega, el primero y el último, Señor. En ti no había un plan A, un plan B, no, Señor. En ti había un plan de redención, Señor, para nosotros, Padre. Muchas gracias. No lo merecíamos, Señor. En realidad es un misterio el ser salvos, Señor. Pero a ti te plació, Señor, tomarnos de lo vil y lo menospreciado, Señor. A ti te plació encontrarnos en medio de la desesperanza, en medio de la crisis, Señor. A ti te plació, Señor,